Una de las ramas más interesantes de ingeniería de sistemas es la ciencia de datos. La ciencia de datos es el estudio de los datos como tal, valga la redundancia, pero en el mundo podemos encontrar varios tipos de datos. Los más comunes son los datos estructurados, no estructurados. Dentro de los datos no estructurados podemos encontrar como es el texto, el procesamiento del lenguaje natural, las imágenes, y también podemos encontrar lo que es el audio. El audio y el video son algo que no está estructurado dentro de una tabla. Los datos estructurados, pues como su nombre lo dice, en donde tengo una estructura. Ejemplo, por ejemplo, las tablas de SQL. Cuando hablamos de tablas de SQL, por ejemplo, yo llevo un registro de mis clientes. Entonces, de mis clientes tengo el nombre, tengo la edad, tengo la fecha de nacimiento, tengo los productos que ha vendido, las veces que ha venido a visitar la tienda. Estos son datos y estos datos hay que explotarlos porque es el core de mi negocio. Entonces, dentro de la ciencia de datos encontramos tres roles muy importantes. El primero es el data engineer. El data engineer es esos roles, antes de entrar en concordancia y definir cada rol, estos roles por lo general pueden conformar una persona o pueden conformando una gran cantidad de equipos. Depende del volumen de datos de la empresa. Entonces, el primer rol importante, el primer rol es el data engineer. El data engineer es la persona o el equipo encargado de crear todo el pipeline para obtener los datos. Si nos vamos a un ejemplo de los datos tabulares, sería pues traer llevar los registros de la base de datos, traerlos desde la página web y ponerlos directamente en una tabla SQL. O, por ejemplo, si tenemos un sistema de visión por computador, pues sería el encargado de poner el sistema funcional, de extraer la fotografía y guardarlo dentro de la base de datos. Luego tenemos otro rol muy importante que es el científico de datos, que es el que se pregunta y es el que dice, eh, acá podemos encontrar pues al analista, pero más que todo el científico de datos es el que analiza el core del negocio, haciéndonos preguntas, por ejemplo, qué clientes son los que compran más o cuáles son los clientes que más participan en la tienda, pues un cliente favorito. O por ejemplo, en qué edades, los jóvenes, qué producto compran más, o los adultos, qué producto compran más. Estas respuestas las hace el científico de datos y las responde. Esto va muy también algo que se llama los KPIs, que son como los índices de cómo va el negocio. Entonces la idea es que el científico de datos ayude a responder esos KPIs, a ver cómo mejorar las ventas en mi negocio. Y por qué si mi KPI está mal, cómo lo puedo por qué razón mi KPI está mal o por qué razón estoy dejando de vender. Otro rol muy importante es el MalOps. El MalOps es una persona que se encarga ya de poner el modelo en funcionamiento. Cuando hablamos de MalOps, sería una persona que ya tiene los datos, crea un modelo y lo ponemos en producción en la nube. Y dependiendo de la arquitectura y de los problemas, pues vamos a tener como que mandarle los datos. Lo más común que podemos encontrar en este momento es, por ejemplo, por medio de pull request, ¿cierto? Todos los que usamos backend, ¿cierto? La idea es simplemente mando una imagen, mando un texto y pues el modelo por medio de una API me responde a eso. Hay muchas características, ponerlos dentro del mismo código. Por ejemplo, los modelos en frontera son muy famosos de que dentro de su misma lógica tengan ya cargado el modelo, porque es muy difícil comunicarlo con un backend ahí. Eso va a depender de muchas cosas, de los recursos del computador, de los recursos que tengamos en ese momento. No es lo mismo correr un modelo en un servidor que correrlo en una Raspberry, ¿cierto? Y eso lo hace un MalOps y es el encargado de poner esos modelos en servicio.